Este es un filtro de agua nuevo y este uno luego de 2 meses filtrando agua en Santiago. ¡Increíble! Quedó así de sucio porque el agua en las ciudades trae elementos que perjudican su calidad y sabor, entre ellos el cloro, restos de arena y otros sedimentos. Pero hoy es posible limpiar el agua de un domicilio gracias a la instalación de filtros de agua. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer más sobre tuberías y gasfitería. Al instalar filtros en un domicilio, se limpia el agua que ingresa a él, logrando distintos objetivos según el tipo de filtro que se coloque en la carcasa. Quitar el sarro del agua, reducir la turbidez, eliminar la arena, atacar el mal sabor y olor del agua o combinar objetivos. Quitar turbidez, mal sabor y olor. Estos filtros pueden instalarse en el punto de uso, por ejemplo, en el lavaplatos, o conectarlo a la red de domicilio, limpiando toda el agua que entra a la vivienda. Y eso es lo que haremos en esta ocasión. Bien, ya estamos en nuestro lugar de trabajo y antes de comenzar, se corta el agua del domicilio. Y ahora sí, paso 1. Elegir lugar de instalación de los filtros. Estos deben quedar al lado del medidor e idealmente en un espacio techado, para evitar que el sol afecte a los filtros. En caso de ser una vivienda con pozo, considerar la cañería primaria del domicilio. También considerar que el espacio sea adecuado para la cantidad de carcasas que se instalarán. En este caso, se pondrán 2. Una con un filtro propileno 5 micras, que es ideal para retener los sedimentos más finos, y otra de carbón block, que gracias a sus propiedades químicas, elimina el cloro del agua. Paso 2. Cortar la cañería original. Para esta instalación, cortaremos la tubería 20 centímetros desde la unión con el fitting, para dar margen a unir toda la instalación de las carcasas y las cañerías. Y se desatornilló el fitting con el hilo que lo unía. En caso que la tubería esté bajo tierra, se debe despejar la zona de la cañería y ahí comenzar a trabajar. Bien, ahora paso 3. Armar conexión de tuberías. Primero se cortan 6 trozos de PVC, los cuales serán la estructura del bypass que se arma para hacer pasar el agua por los filtros. Por espacio, el armado se hace afuera del medidor. Ahí se unen las tuberías de PVC con las tapas de las carcasas, usando terminales PVC HE de 25 milímetros. Estas uniones se hacen con adhesivo para PVC. Importante: al unir las tapas con los tubos, se debe verificar cuál conexión es la entrada de agua y cuál es la salida. Paso 4. Unir soportes al muro. Este tipo de filtros viene con un soporte para afirmar la carcasa a un muro, en caso que tengamos uno cerca. Este soporte se une a la tapa del filtro con 4 tornillos. Luego se une al muro a una altura de 50 centímetros mínimo, porque así podremos maniobrar la carcasa sin problema. Siempre debe asegurarse que los soportes de las carcasas queden paralelos a la salida de agua del medidor. Paso 5. Conectar el armado con el sistema de agua. Usando guantes y adhesivo de PVC, se unen los tubos cortados para conectar el armado que sostiene las carcasas con el sistema de agua de la vivienda. A los hilos que quedan expuestos se le aplican unas vueltas de teflón en cinta. En este caso, se debería terminar uniendo los tubos de PVC con la cañería de cobre de la vivienda, y para eso se soldó una pieza HI 3/4. Se usó soldadura de estaño al 50%, pasta de soldar y un soplete. En caso que la conexión sea PVC con PVC o PPR, buscar la conexión adecuada. Una vez finalizado, deje 30 minutos sin dar el agua para que se seque todo el adhesivo usado. Paso 6. Colocar los filtros en las carcasas. Primero, se saca la carcasa de su tapa. Luego, se coloca un filtro en ella, asegurándose que quede derecho y bien centrado al fondo. Finalmente, se enrosca la carcasa en su tapa. Una llave sirve para ayudarse y asegurarse que quede bien sellada la instalación. Se hace lo mismo con los otros filtros que se están instalando. Paso 7. Eliminar el aire de las carcasas. Para que el agua fluya correctamente, se debe eliminar el aire que queda en las carcasas. Para esto, primero se da el agua.
Luego se abre el tornillo de purga para eliminar el aire de la carcasa. Cuando comienza a salir agua por el tornillo, se vuelve a cerrar y la instalación queda lista. ¡Perfecto! Consideraciones finales. El filtro propileno 5 micras debe ser cambiado cada 6 meses. El hecho de que se oscurezca no significa que ya no continúe filtrando. El filtro carbón block debe ser cambiado cada 6 meses. Si se siente baja en la presión de agua, revisar y cambiar los filtros. Así, esta vivienda ahora tiene su agua mucho más limpia, sin cloro y sin residuos ni arenas. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Sodimac, más socios que nunca.